Buenos días a todos nuevamente, Dios les bendiga. Vamos a continuar con la reunión de hoy. Acompáñame si traes tu Biblia en Romanos 6:23. Romanos 6:23 está hablando Pablo y dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vuelvo a leer y solamente nos quedamos con la primera parte. Porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Ya tan solo con esa frase, tan solo con esas palabras, ya nos debería entrar temor. Nos debería entrar un pavor por lo que está diciendo esa primera parte de ese texto. Si tú comparas cuando nos aproximamos o cuando nos vamos a aproximar, porque todavía estamos aquí, pero cuando nos aproximemos al día de nuestra muerte física, y aún cuando tú te enfermas y todo, pues vas al doctor, vas a buscar el remedio porque no quieres llegar a ese punto. Existe un miedo aún natural por la muerte física que se llegue a presentar. El día que nos llegue ese día, la verdad, lo llegamos a pensar en nuestra mente de lo que pudiera pasar, pero no sabemos nada del día y la hora. Pero aún así, una muerte física a la que vamos a pasar todos en esta tierra trae cierto temor. Y más si la persona no está preparada para enfrentar la eternidad. Le llegan muchos pensamientos, muchas cosas. Ahora, imagínate lo que dice aquí Romanos 6:23, la primera parte, que no se refiere a una muerte física, se refiere cuando el alma pecadora está separada de Dios. Está muerta, pero viviendo en esta tierra. ¿Qué peso le debemos dar a esta palabra? ¿Qué profundidad le debemos dar a nuestro corazón cuando dice, porque la paga del pecado es muerte? Y entrando más al versículo completo, Pablo está haciendo una comparación de la paga del pecado con un don, con un regalo, con una dádiva. La salvación y la vida eterna, como lo vamos a entender, vamos a ver hoy, no se obtiene por obras, sino que es un regalo. Está contrastando Pablo entre la muerte y la vida, el pecado y la santidad, el libertinaje del pecado de esta tierra, en esta tierra, con una vida gloriosa en Cristo Jesús. Está comparando una paga por algo, que es lo que vamos a ver, contra un regalo. El primero de ellos, la paga, dice la Escritura, que es merecido. La paga del pecado es merecida para todo el pecador. Pero el segundo es todo lo contrario, es inmerecido. Es inmerecido por parte y dado solamente por parte de Dios, y también cambia la persona quien lo da. El día de hoy, el tema que vamos a ver es el salario que recibe un alma pecadora, el salario del pecador. Es decir, quien no se arrepiente de toda su vida, de su maldad, de su vida de pecado, va a pagar un alto precio. Un alto precio. En esta vida, si no, en la que viene. Si no se arrepiente de su vida, su paga va a ser la muerte. Quiero mostrarte un video de una persona que se llama Anthony Lafredo, algo así. Seguramente lo habrás visto en alguna red social. Le llaman el Black Alien, el alien negro. Es una persona que se tatuó todo su cuerpo. Veamos de mejor el video, de favor. Es una persona que se arrepintió, pero no como marca la Escritura. Mira
y tan solo ahí ya lo ves, es una persona que se tatuó todo su cuerpo hasta lo más íntimo. Se quitó las orejas, parece, la verdad, un animal. Adelante. ¿Puede alguien querer borrar todos los tatuajes de su cuerpo? Él sí. Ha decidido eliminarlo todo, sin dejar rastro. Anthony Lafitte, conocido mundialmente como The Black Alien, considerado uno de los mejores artistas del tatuaje, acaba de batir un récord mundial. Pero hoy, a sus 35 años, está profundamente arrepentido. Cada mañana se mira al espejo y se pregunta, ¿por qué lo hice? ¿Qué me llevó a eso? Su historia, que ha conmovido a miles, no deja a nadie indiferente. Nacido en Montpellier, Francia, Anthony también es rapero y compositor. A los 32 años comenzó una transformación radical. Se tatuó el 100% del cuerpo, se modificó la lengua, las orejas y parte del rostro. Fue expulsado de Francia, rechazado por la sociedad y señalado en todas partes. Dice que los niños lo miran con miedo y que muchas personas lo tratan como si no fuera humano. Por eso ha decidido borrarlo todo, empezar de nuevo y recuperar su identidad. Solo quiero volver a verme como una persona normal, confesó. ¿Y tú? ¿Qué opinas de su decisión? ¿Cómo decirlo? Impactante, qué fea persona lo que muestra, ¿no? O sea, toda la imagen de Dios corrompida en esa persona. Y dice que se arrepintió, entrando al punto, dice que se arrepintió, pero no se arrepintió de su maldad, de su vida. Se arrepintió por su aspecto y la sensación que daba hacia otras personas, hacia los niños. Se arrepintió ya porque ya llegó a un punto de su madurez como persona que ya no le satisface. Y ahora todo lo contrario, insatisfacción. Se arrepiente solamente por su condición de que le da miedo a las otras personas, pero ese arrepentimiento no le va a ser válido. Ese arrepentimiento que él tiene es superficial y es del que habla la Escritura, un arrepentimiento del mundo solamente, no un arrepentimiento que te lleva a contristarte por parte del Espíritu para que te arrepientas de toda tu vida, no solamente de una parte, sino de toda tu vida. Porque la paga del pecado es muerte. Y Romanos 3:23 lo dice otra vez, por cuanto todos pecaron. Y todos están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Parafraseando el primer texto que vimos de Romanos 6:23, es porque el sueldo del pecador va a ser la muerte, porque su sueldo es la muerte. El pecado es el amo de la persona y el diablo le va a pagar con creces al final de los tiempos. La palabra sueldo proviene de la palabra, da origen a la palabra soldado, que en aquel tiempo se utilizaba para pagarle, sí, el sueldo a los soldados, el salario, pero lo cobraban en especie. Ahora, compáralo tú con tu trabajo. Lo vas a entender de que trabajas, como decimos muchas veces, no trabajamos de a gratis, ¿verdad? Porque necesitamos para el sustento diario, para cuidar y vestir y alimentar a los que dependen de nosotros. Pero ese trabajo te lo pagan no como un regalo, sino porque ejecutas una obra en el trabajo donde estás. ¿Qué nos está enseñando Pablo? ¿Qué te quiero decir? 3 puntos que se ven aquí. El contraste de lo que está haciendo Pablo. Número 1, en lo que se recibe por servir a un amo o al otro. Por servir al pecado, al diablo, que es lo mismo, se va a recibir la muerte. Y esa es la perdición eterna. Por servir a Dios vas a recibir una vida eterna. Y esa la recibimos no como un salario. La recibimos, dice la Escritura, por gracia. Por gracia sois salvos. Número 2, en la forma que se recibe. El diablo la da como antes le pagaban a los soldados en especie. No es un salario, un sueldo que
que el pecador va a recibir monetariamente y que entonces monetariamente tú lo puedas intercambiar por otro bien que sea mejor para ti. Eso no te lo va a pagar el diablo así monetariamente, lo va a pagar en especie con la muerte eterna. En cambio, Dios lo da como un regalo, porque no tienes que trabajar por ello. Es una gracia, eso es gracia, un regalo que no va a ser revocado siempre y cuando sigas a Dios. Número 3, en lo que el hombre hace para recibirlo. En el caso de la paga del pecado, se recibe ese sueldo, pero hace una obra en su vida, hace una obra a lo largo de esta tierra, trabaja por un salario, trabaja para el diablo, para recibir como sueldo la perdición. Lo que está diciendo aquí este texto es, el pecador sí, le gusta trabajar, le gusta obrar, le gusta trabajar para obtener ese pecado. En cambio, para recibir la vida eterna, tú no tienes que hacer nada, excepto arrepentirte, que es lo que vamos a tocar. Es un regalo, no es por obras, dice la Escritura, sino aquel que cree, le es contado por justicia, dice. En Romanos 4, un versículo dice, aquel que en el que en él cree, que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, con solo creer en Dios. Ok, entendemos que tú trabajas y obtienes un sueldo por lo que hiciste, por la obra de tu trabajo, porque si no trabajaste, pues no te van a pagar esos días. ¿Por cuáles méritos el pecador va a recibir ese salario? Y vamos a entrar, ¿cuáles son esas obras por las cuales el pecador trabaja? Y hay un texto que lo sabemos mucho, que habla de muchas de las obras que el pecador hace. Gálatas 5, las obras de la carne. Seguramente ya lo habrás leído. Gálatas 5, 19, 21 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y termina diciendo, y cosas semejantes a estas. ¿Qué quiere decir? Y cosas que en la lista le hacen falta muchas cosas que no iban a estar, que no estaban en aquel tiempo, pero que están ahora. Cada alma va a estar trabajando, cada pecador trabaja por estas obras que comete. Así lo manifiesta Dios en la Escritura. Vamos a ir viendo, es tiempo de que vayamos viendo una por una, vamos a verlas de manera sencilla y rápida. El adulterio tiene que ver con relaciones sexuales fuera del matrimonio, cuando la persona ya está casada, cuando la persona ya tiene su pareja, hombre y mujer. Esto es para ambos, y va a estar en la mira de Dios siempre toda persona que esté casada y que tenga esos deseos de adulterar. Hoy en la sociedad se da mucho esto, ya se da mucho más. Dice la Escritura que la maldad iba a aumentar. Pero a lo mejor tú puedes decir, no, yo no he cometido adulterio. Yo estoy bien con mi esposa, pero la Escritura no se queda allí. Como lo hemos dicho anteriormente, el estándar de Dios es muy alto. Y también dice la Escritura en un texto, cualquiera que mira a una mujer, hombre, para codiciarla, ya adulteró con él, con ella, en su corazón. No tienes que hacerlo físicamente. No tienes que hacerlo físicamente. Con el hecho de que mires a la persona, que casi como cuando la mira la está desnudando, ya estás cometiendo adulterio con tal persona. Tener pensamientos impuros de la otra persona, ya está adulterando. A ese punto llega
la palabra de Dios, porque Dios quiere que seamos santos y que dejemos todo desde lo más profundo de nuestro corazón. Número 2, la fornicación. La fornicación es un término mucho más amplio que el adulterio. La fornicación proviene de la palabra porneia y tiene que ver con toda inmoralidad sexual que te imagines. Todos aquellos que han vivido una vida libertina, promiscua, teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio, con una, con dos, con tres, con varias personas, todas ellas serán juzgados. Incluye todo tipo de perversiones sexuales, desviaciones sexuales, pornografía, la lujuria, al que le gusta deleitarse en esas cosas. También van a estar los que practican el homosexualismo, lesbianismo, todo ese tipo de prácticas asquerosas. ¿Sabes que también van a estar los libertinos? En cuanto a, no, yo no practico nada de eso. No soy nada de lo que mencionan allí. Pero sí has apoyado y estás de acuerdo con los movimientos LXX y Plus. Sí los apoyas y estás de acuerdo con ellos. ¿Estás de acuerdo con los movimientos feministas? Pues también dice la Escritura, no son simplemente los que la practican. También van a estar estas personas porque están de acuerdo. Por aquellos que están luchando por tener matrimonios legales entre personas del mismo sexo, también, aunque sean personas, te lo decía, heterosexuales. Aunque sean personas que tengan sexo nada más con su esposa, pero apoyan ese tipo de prácticas. O aquel que te has topado, no sé, o te ha pasado, esperemos que no, que vas en la combi, vas en el micro y hay un abusador y empieza a tocar a las mujeres o en el caso que ha sucedido también en los hombres que se equivocan y entran en el vagón de las mujeres y los empiezan a tocar, a hacerle todo, también allí van a estar esos. Primera de Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Va a estar todo tipo de desviación, de inmoralidad sexual, el bestialismo, relaciones sexuales con animales, todo tipo de desviación sexual, como dice aquí, el afeminado. Tal vez nunca ha tenido una relación sexual, pero es atraído por el mismo sexo. Fetichismo, pedofilia, transvestismo, sadismo, masoquismo sexual, personas que viven una vida sexual desenfrenada. Los pecados sexuales son muy fuertes, dañan demasiado, dañan mucho. Se me pasó a decirte, también va a estar el violador. Allí también va a estar esta persona. Traumas que le causan a la mujer violada que pueden durar toda la vida. Inmundicia. La inmundicia tiene que ver con todo aquello que es contrario a los principios santos de Dios, a las buenas costumbres, a la buena voluntad, a las buenas palabras. Todo aquello que es asqueroso ante Dios. Y aquí podemos poner ejemplo como cuando la persona habla en doble sentido. No dice ninguna palabra, no dice ninguna grosería, pero habla en doble sentido, dando a entender otra cosa. Allí van a estar. Por supuesto, los que dicen malas palabras, maledicencias, los que dicen groserías, los que les gusta deleitarse con los chistes, y más cuando se hacen chistes de la palabra de Dios. También, ¿sabes que también quiénes van a estar allí?
los feministas, las feministas, el machismo, porque promueven ideas contrarias a las enseñanzas bíblicas. Promueven las relaciones sexuales fuera del matrimonio, antes del matrimonio, menosprecian a la familia, socavan al varón, socavan a la mujer. También entran estos movimientos allí, estas tendencias que rechazan la autoridad de Dios, rechazan los roles que Dios ha establecido para el varón y para la mujer. Todo eso es inmundicia. Lascivia y lujuria se parece mucho al pecado de fornicación. Pero a diferencia del pecado de fornicación, que son actos consumados, actos hechos, la lascivia, la lujuria, se consuma en el corazón. Hasta ahí termina, en los pensamientos del hombre. La persona, como te decía, se puede estar deleitando en esas lujurias, obteniendo y haciendo malos pensamientos respecto a lo sexual, codiciando, pero solamente se queda en el corazón, solamente se queda dentro de él. Y no hay una manifestación tal vez externa. Tal vez en el adulterio el hombre, la mujer pueda decir, no, yo nunca he engañado a mi mujer, yo nunca jamás he violado. Pero cómo ha tenido malos pensamientos en el corazón toda su vida, cómo se ha deleitado en ese pecado. La idolatría también tiene que ver con adorar otros dioses. Tiene que ver con que el hombre se puede imaginar que cualquier cosa es Dios. Entenderás, sabrás, no lo sé, que en países del otro lado del mundo, cada mes cambian un animal para decir que ese animal es Dios en este mes. Este mes le toca al perro, y al otro mes le toca al gato, y al otro mes le toca a la vaca, pero no las puedes tocar. Si entran a tu casa, a la vaca, a destruir tu casa, no las puedes tocar hasta que ella se salga solita. Eso es idolatría. O los que esculpen imágenes, hacen un santo de su devoción de algo ahí esculpido en madera, en piedra, lo cargan como si fuera ahí, y van cargando ahí para llegar al lugar, su destino, para que según les den la bendición. Eso es idolatría. Cada uno puede pensar lo que es Dios, pero Dios ha establecido que Él es el único Dios, y que también dice en uno de sus mandamientos de Éxodo que no nos hagamos imagen de Él. ¿Por qué la idolatría es pecado? Porque una imagen no representa nada de lo que puede y de lo que es Dios. No puede representar a Dios, porque en su momento cuando estaban entrando el pueblo de Dios a Egipto, Dios les dijo que no copiaran las costumbres de los pueblos paganos a los cuales estaban conquistando. Le dijo, guárdate, cuídate de hacerte esas imágenes, guárdate de no adorarlas, porque también es un mandamiento de Dios. O las personas que voltean a tal santo de cabeza para conseguir novio, novia, también allí esas cosas. O aquel que le piden a algo para que les vaya bien, para que tengan mucho dinero en su negocio. Toman a Dios como si fuera un amuleto, a su conveniencia. Quiero, Dios, que me consigas esto. Quiero, Dios, que me ayudes a ejecutar tal robo, y me protejas de los policías, me protejas de las autoridades. Pura corrompida la mente y el alma de las personas. Hechicerías. Hechicerías tiene que ver, aquí engloba también muchas prácticas
Tiene que ver con brujerías, magia blanca, magia negra, de todo tipo, prácticas de tipo místicas, el satanismo, limpias. Cuando llevaste a tu niño a que le hicieran una limpia y le pasan el huevo y le pasan las ramas y cosas feas, ¿no? Hasta luego le empiezan a chupar los brazos, los pies. Pura asquerosidad también ahí. La necromancia, que es la consultar a los muertos también. Y lo puedes leer con más detalle que lo dice en Deuteronomio 18. Espiritismo, ocultismo, adivinación, la evocación, que es evocar espíritus para obtener conocimiento. El espiritismo, la posibilidad de comunicarse con el más allá a través de un medium. El ocultismo relacionado con lo sobrenatural, lo esotérico, lo místico. La adivinación, por supuesto, comunicarse con los muertos para que te digan el futuro. La manipulación en este tipo de prácticas es consultar también a los muertos para controlar a las almas. O cuando vas para que te lean las cartas, para que te lean el tarot, y no te vayas tan lejos. Cuando practicabas el leer los horóscopos, para que a ver qué te decía el astro del universo, qué te iba a pasar hoy, qué te iba a pasar mañana. Todo eso es hechicería. Es un conjunto de cuestiones maléficas donde la persona tanto se mete en eso que funda su vida en ese tipo de cosas, que practican tanto el satanismo que hasta sus hijos los presentan a Satanás, al diablo, en ese tipo de prácticas. Sí, porque déjame decirte, quienes practican esas cosas le abren su vida al diablo mucho más que cualquier otro pecado. Le están abriendo su vida, le están casi vendiendo su alma al diablo. Y no es meramente palabras. Presentan a sus hijos para que también les vaya bien. ¿Sabes qué están haciendo? Como dice la Escritura, no presentes a tus hijos a Moloc para que vayas y los sacrifiques. Eso están haciendo estas personas. Sacrificando a sus hijos ante Moloc, ante Satanás. O entrega a la persona el alma para recibir riquezas, fama, mujeres, que tenga toda la prosperidad en esta vida y no importa lo que le pase. Van a tener, fíjate que estas personas también experimentan muchas situaciones paranormales. Empiezan a vislumbrar demonios, empiezan a vislumbrar sombras que no son naturales de nosotros, de esta tierra, para que la veamos. Abren lo satánico a su vida, lo oculto, lo místico. Enemistades. Las enemistades tienen que ver con una aversión, un rechazo hacia otra persona. Las enemistades también están en contra de Dios. Por ejemplo, si tienes una diferencia en tu casa, y me refiero a tu familia en general, no se hablan, o cuando coinciden en un evento familiar, no se saludan, se cruzan y se hacen así como si no se vieran. Cuando hay una enemistad de ese tipo, hay algo en tu corazón que entonces debes cuidar y debes sacarlo. Dice la Escritura que si vas delante del altar y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, mejor deja la ofrenda en el altar y ves y reconcíliate con él antes de que vengas a ofrecer un sacrificio vivo. A Dios no le gustan las enemistades, las diferencias.
Si ahorita te estás acordando de algo así, tienes que corregirlo. Pero no es simplemente por mensaje. Perdóname por lo que te hice y san se acabó. O que te presentes con él, perdóname por lo... No, tienes que hacerlo de una forma que realmente tú te encuentres convencido, no porque te lo estén diciendo aquí, porque tú te encuentres convencido de lo que hiciste, de que es enemistad, de que tú eres el culpable o no, pero que tú estés convencido de ir a hacerlo, no te sientas obligado, porque entonces no vale. Lo tienes que hacer también de una forma que esté contristada tu alma del daño que le hiciste. O si te hicieron daño, perdonarla. Tienes que hacerlo de corazón. Tienes que hacerlo con amor. Si te hicieron mal, dice la Escritura que no paguemos con mal. Jesús dijo, ama a tus enemigos. Nuevamente, Dios se va muy, muy, muy adelante. Todos nosotros podemos amar al que nos ama. A nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros familiares con los que nos llevamos bien. Pero con el vecino que me peleé la otra vez, no le hablo y no lo arreglo. Dice la Escritura que ames a tus enemigos. Ama a todos los hombres, aún a los que te han hecho mal. Aún a los que te han hecho mal. ¿Es difícil? Sí, podría ser sí, depende cómo esté el corazón de la persona, pero si Dios lo dice, es mucho más que posible y lo tenemos que hacer. Cualquier cosa que te hayan hecho en la vida, tienes que perdonar. Si no, nuestro Dios, nuestro Padre, no te va a perdonar por lo que has hecho. ¿Por qué? Porque tienes algo en el corazón y Dios no te puede perdonar así. Los pleitos se refiere a disputas, enfrentamientos, a pelearse, y se refiere en ambos casos, en pleitos verbales, pleitos físicos, que a menudo resultan de la diferencia de opinión, egoísmo o problemas de interés, afectando negativamente la vida a quienes la participan. Y pues aquel que se baja del auto porque se le cerraron, a lo mejor el otro tenía una urgencia de llegar al hospital y tú piensas que porque se te cerró, lo hizo por maldad. El que se baja y se empieza a pelear. Fíjate que el que se pelea no es que tenga el pecado así de la noche a la mañana, es una persona que va acumulando resentimientos, va acumulando enojos y va a llegar el día en que no soporta ya nada y cualquier cosa se prende la mecha, ¿no? Como decimos, se prende la persona. Y también fíjate que se da mucho en los matrimonios, en las peleas verbales por algo. Se da mucho allí. Y a veces son peleas verbales por nada. Ya no hablemos cuando llegan a los golpes. Se insultan y se dañan cada vez más, cuando lo que se tiene que hacer es con la sabiduría de Dios, detenerse, con la gracia de Dios, detenerse antes de seguir y llegar entonces sí a los golpes, meditar en lo que se estaba discutiendo. A veces te digo, son tonterías porque el vaso de agua estaba aquí, pero yo lo quiero acá, ¿no? Personas así, ya no tienen dominio propio de quedarse callado y sueltan todo, pero sueltan puro veneno. Sueltan puro veneno para dañar al que tienen enfrente. O las personas que les gusta enfrentarse en su trabajo, de que les gusta pelearse con su jefe, que les gusta pelearse con sus compañeros. No tienen personas que no tienen el dominio propio y se exaltan fácilmente ya. ¿Cuántos pleitos has presenciado tú en tu vida? ¿Cuántos de ellos
has peleado por algo que a veces no tienen ni una trascendencia, no tienen trascendencia, no son temas que sean tan importantes. También lo que se da mucho en los matrimonios son los celos. Los celos es una emoción compleja que surge de la sensación de que una relación importante está amenazada. Y entonces hay una combinación, el celoso tiene una combinación de sentimientos por dentro porque no confía en la otra persona. Una persona celosa muchas veces va a basar sus acciones por lo que él cree, por lo que él piensa nada más, cuando no tiene ningún argumento certero. Te digo, se da mucho en los matrimonios, pero también se da en círculos familiares, se da en círculos entre los hijos, porque él tiene más, porque él tiene menos, porque se casó antes, porque se casó después. Sucede, ¿eh? Sucede y pasa. Cuando la mujer piensa que su pareja, el hombre la está engañando, se vive un infierno, la verdad. No hay esa paz en sus mentes y la persona puede llegar hasta el punto de enloquecer. Puede llegar al punto de enloquecerse por lo que siente. Puede decir, yo sé que tú me engañas. Yo sé que tú me engañas en el trabajo, porque te dejo de ver, porque no me contestas, etc., etc. y etc. Cuando aún la persona le ha dado todo tipo de pruebas de que no es así. De que no es así. Esos son los celos. Las iras. Las iras es un sentimiento de enojo, pero es muy, muy alto, muy amplio, que se llega al punto del cólera, la irritabilidad. Son enojos ya descontrolados. Como una olla express, cuando explota, así explotan estas personas de ira. Revienta, azota la puerta, avienta a quien tenga enfrente a sus hijos, no les importa. Pero después recapacita, pide perdón y la puerca vuelve a su lodo, lo vuelve a repetir. Una y otra vez, para que el día de mañana lo vuelva a cometer. Fíjate que personas así también con arranques de ira, ya su mente en ese momento está tan entenebrecido que no se razona. No hay un razonamiento, ya está dominando la pasión de la ira. Y yo recuerdo que en alguna ocasión que vi en la noticia, igual dos vecinos se pelearon, uno lastimó al otro, pero lo dejó paralítico. En esa ira de arranque de ira, lo dejó paralítico, lo golpeó, aparte de ira, lo golpeó, lo dejó paralítico y tuvo que huir. ¿Hasta dónde pueden llegar estas consecuencias del pecado, de las iras? Pero fíjate que este tipo de personas muchas veces en la casa son así como lo describimos. Personas que sacan su ira, su enojo. Pero llega un familiar, llega un amigo, son tan amables que dices, ¿quién es este que cambió de carácter? Ahora llega el amigo, llega el familiar y ahora es una perita en dulce. Ahora lo atiende perfectamente. Está ocultando algo allí, por supuesto. Dice la Escritura que todas estas personas están llenas de inmundicia, que por fuera parecen sepulcros blanqueados, se ven bien, se ven bonitos, se ven amables, se ven personas morales que atienden y ayudan a todo el mundo, pero adentro no mueven ni un dedo para trapear y barrer y lavar trastes. Y si le dices que te ayude, no, también se prende.
Son personas hipócritas, la verdad, así lo dice la Escritura. La hipocresía en estas personas se manifiesta. Contiendas. Las contiendas son personas que les gusta llevar la contraria, aunque no se tenga la razón. Dice la Escritura que nosotros debemos contender por la fe, pero ese es en otro contexto. De contender es luchar e ir por las almas, hablarles, predicarles. Aquí en este contexto de contiendas es aquella persona que alguien le está diciendo un sí y él dice un no, o viceversa. Dice no, pero él porque quiere llevar la contraria, dice no. Son personas necias que en vez de buscar bendecir, lo que buscan es todo lo contrario. No bendecir y además, con la contraria, ganar el punto. Ganar el punto. No importa que se tenga razón, no importa que sea verdad o no sea verdad, pero yo quiero ganar el punto porque así lo quiero, porque yo voy a ganar. Lo único que persiguen es esa posición, no porque la verdad quieran bendecir. Y esto también se da en los matrimonios, se da entre las parejas, no porque quieran bendecir a la pareja, no porque quieran bendecir y construir, sino lo que se está haciendo ahí es todo lo contrario, destruyéndola. Dice Proverbios, la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la derriba. Un varón o una mujer necia va a terminar de destruir donde quiera que se pare. Dentro de un matrimonio, fuera, en el trabajo, con la persona que esté platicando. Una persona así, contenciosa, también es necia. Disensiones. Disensiones tiene que ver en el sentido bíblico con divisiones, con aquellas personas que les gusta hacer divisiones, partir la unidad de una familia, partir la unidad de algo establecido, les gusta fraccionar la unidad. Y tiene que ver que una persona que mete chismes para tratar de dividir, mete calumnias para hacer esas disensiones, que divide un matrimonio, una familia, los amigos, o nos vamos más en este contexto, incluso iglesias, por chismes, por amarguras, porque simplemente no están de acuerdo y les gusta levantar rumores, argumentos que no son verdad, se inventan y les gusta esparcir esos chismes para dañar y no ven el daño que le están haciendo a los que tienen a su alrededor. Las disensiones dividen y están en contra de Dios. Cuando una persona así tiene eso en su corazón, de porque me cae mal y y el otro, voy a hacer esto para que su familia esté en contra de él. Esas son las disensiones. Las herejías. Las herejías tienen que ver con creencias o doctrinas que contradicen las sagradas escrituras. Es una interpretación torcida de los principios bíblicos. Y aquí entran cuestiones cuando se dice que el Espíritu Santo es una fuerza nada más. El Espíritu no es una fuerza, es una persona también como nosotros que siente. O que la persona pueda decir, yo asisto todos los domingos, ya me dieron la indulgencia, puedo vivir en pecado todo el tiempo, al cabo ya me indultaron para llegar al cielo, puedo vivir el día de hoy como yo quiera. Esas son herejías. Dios me va a llevar al cielo, no importa lo que haga. Ya asistí a 5 campañas, ya pienso que Dios ya me tuvo que haber perdonado. O asistí a la campaña, pero nunca me llamaron. Pues acércate tú entonces. Se puede mentir con mentiras blancas. Es lo que piensan las personas. O con mentiras
de cualquiera, y entonces aún así Dios me va a perdonar. También creer que por decir mentiras blancas o de cualquier mentira es pecado. Envidias. ¿Has tenido envidias como un sentimiento de tristeza, del malestar porque la otra persona tiene algo que tú no tienes? Que tiene dinero, que tiene autos, que lo ha conseguido de manera lícita, legal, que lo ha tenido con trabajos, pero tú sientes que tú deberías tener lo mismo. Tú sientes que tú deberías tener el mismo trabajo que la otra persona porque tú te lo mereces, nada más. Tú sientes que deberías tener la misma familia que tiene aquel porque la familia que tengo no me gusta. Esas son envidias. Te sientes molesto por el bien del otro. Se envidia a la pareja, se envidia a los hijos, el trabajo, como te decía. La persona puede llegar y este tipo de personas se sienten así, frustradas por su vida, porque no tienen lo que según ellos los va a hacer feliz, los va a tener contentos. Las envidias también es un pecado que Dios aborrece. Homicidios. El homicidio que entendemos nosotros de manera natural es la muerte causada a otra persona, un asesinato de una persona a otra. Ese es un asesinato de que nuestras leyes juzgan. Y tú puedes decir, sí, efectivamente, yo nunca he matado, yo nunca he asesinado, pero la Escritura nuevamente va más lejos. Todo aquel, dice la Escritura, todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna en él. Cuando odias, ya estás asesinando a tu hermano, a tu prójimo. Cuando no le hablas a la persona, también para Dios es un asesinato. Que no tienes una buena relación, como lo vimos hace rato, es un asesinato para con Dios. Estás ignorando a la otra persona como si no existiera. Cuando te hablan y haces caso, cuando te cruzas aquí y ni siquiera volteas para saludar, no quieres. No estoy diciendo que debas saludar a todo el mundo, pero aún este tipo de cosas se dan en estos lugares. Tu corazón puede estar deseoso de aborrecimiento, de odio. Eso es matar, no es necesario que se haga físicamente. El hecho de que sientas un rechazo, una aversión, un disgusto, un rechazo fuerte, ya con eso. El homicida tampoco va a entrar al reino de los cielos y también está trabajando por ese pecado. Borracheras, creo que entendemos muy sencillamente las borracheras, aquella persona que le gusta tomar y emborracharse. Vamos con la penúltima, orgías. Las orgías no solamente se refieren a reuniones donde practiquen el sexo de manera abierta y total, sin moderación. Es un punto, pero no estamos hoy muy lejos de la realidad. Te pregunto yo, ¿en tu vida pasada llegaste a visitar antros, bares, discotecas como se le llamaba anteriormente, pachangas, tuburios, toda esa inmundicia? Todas esas son orgías, porque no solamente se practica uno, se practica las borracheras, los chismes, peleas,
o que las mujeres anden allí con minifalda enseñando todo su cuerpo, como si fuera un desfile ahí de prostitutas. Desfile de modas, la mujer enseñando todo su cuerpo. Esas son las orgías. Las pachangas también. Te pueden invitar a una fiesta de un familiar que no conozca de Dios, va a ser su pachanga y todo. Pero ya una vez que empieza todo su borlote de cosas malas, ya no tienes por qué estar allí. Con permiso, te retiras, ya no es el lugar. A lo mejor los acompañaste en su momento de boda, en su momento de no sé qué, de cumpleaños, pero luego empiezan las malas prácticas de este tipo de orgías. Ya no tienes nada que hacer allí. Y fíjate, la Biblia no se queda con nada más eso. Finalmente dice, y cosas semejantes a estas, que entran allí. En aquel tiempo no había otros pecados como lo hay ahorita. ¿Tú fumas? ¿Llegaste a fumar? Eso también entra como parte de inmundicia. El que era drogadicto, el que le gustaban. También una persona viciosa entra en este punto de cosas semejantes. Viciosa de cualquier cosa. De los videojuegos. Luego andan ahí los varones adultos, ya casados, jugando videojuegos como si fueran niños. Te digo una cosa, yo llegué a practicar eso antes de los videojuegos, antes de conocer a Cristo. Se vuelve un vicio. Tienes así la torre de cosas allí por jugar y nunca juegas todos. Se vuelve un vicio, la verdad. Vicio en lo que lo practicas, vicio en el dinero, de lo que gastas. Cuando puedes emplear ese dinero, el varón adulto que está casado jugando viciosamente ahí como si fuera un niño, mejor emplear eso para otra cosa, para sacar a la familia, sacar a los niños. También entran ahí ese tipo de cosas. Y otras cosas, muchos pecados que hay, la amargura, no la mencionamos, pero también entran en esta lista las amarguras, la persona que se amarga, sobre todo se da más en las mujeres porque pues han recibido maltrato del varón y se amargan contra él. Han recibido muchas cosas malas y puede que tengan razón. Pero dice la Escritura que aún así debemos perdonar. De toda esta lista, y solamente es una lista de pecados. En la Biblia hay otras tantas más listas de pecados. No es la única, pero es la que más aborda listas de pecados. De todas estas cosas que has practicado, de todas estas cosas que has hecho, y si bien que has dejado. Si has dejado, pues gloria a Dios, bendito sea Dios, pero no es que dejes una, o dos, o tres. Tienes que ser una persona seria en cuanto a buscar tu salvación, hacer una lista de todo lo que tú te acuerdes para con Dios. Ahora quiero mostrarte, para terminar, la segunda parte del texto, Romanos 6, 23. El texto no se queda simplemente que la paga del pecado es la muerte. El texto de Romanos 6, 23 te da la gracia para que no mueras. Porque la paga del pecado es muerte, y aquí viene esta segunda parte que vamos a ver ahorita, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es, Dios te muestra tu pecado, te muestra cuál va a ser la consecuencia, cuál va a ser la paga, pero gracias a Dios que es bueno, que también nos da la salida.
mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Quiénes son los que pueden decir esto? Aquellos que se han arrepentido, aquellos a que Dios les ha otorgado la salvación, que ya no practican más el pecado y que dedican su vida a Él. La palabra, en este caso, la palabra dádiva, en el original es la palabra carisma en el griego y significa favor, gracia, significa el carácter gratuito de Dios para nuestras vidas si lo queremos alcanzar. Es un regalo dado, es una señal de favor. Y también lo dice Efesios, fíjate cómo lo dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. No tienes que trabajar como el pecado, que va a recibir un salario. Esa es la diferencia. Por gracia, porque es un regalo, sois salvos por medio de la fe, y no es de vosotros, pues no es don de Dios. Versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. Mira, ahí está otra vez Efesios repitiendo el versículo de Romanos. No por obras para que nadie se gloríe. Para que no digas, yo me gané la salvación por esto y todo esto. No, la persona que ha cambiado ahora, en vez de pertenecerle a Satanás, al diablo, le pertenece a Dios. No trabajamos por el don, no trabajamos por él, se recibe simplemente cuando Dios te perdona de tu vida. El pecado paga su salario con la muerte y es algo merecido, es algo que los pecadores reciben con merecimiento. Pero Dios concede un don gratuito a los creyentes en Jesucristo, y esto es que reciben la vida eterna. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es conocer a nuestro Dios, no solamente por un conocimiento doctrinal, por un conocimiento académico, sino una vida centrada en Cristo por medio de la fe, dándole a Dios todas nuestras cargas, dándole a Dios todo lo que somos, todas nuestras áreas de nuestra vida. Y Cristo lo hizo. Fíjate cómo lo hizo, que ya no tienes tú que pagar por ello. Romanos 3:24. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Nuevamente, eres justificado por ese don, por ese regalo. ¿Cómo? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso de mediante la redención? ¿Qué significa esa segunda parte del texto de Romanos 6? Cristo murió por ti. Cristo murió por cada uno de nosotros. Cristo murió, pero no se quedó simplemente allí, muerto en la cruz, como lo pintan allá afuera, colgado en un madero, sino que Él resucitó de entre los muertos. Jesús vive el día de hoy. Yo te preguntaría, ¿vivirás tú con Él? ¿Vivirás tú con Él en la eternidad? La vieja vida de pecado no tiene ningún beneficio. Va a pagar con muerte. Pero servir a Dios, estar con Dios, darle nuestra vida a Dios, tiene todos los beneficios en esta vida y en la venidera. Tiene todos los beneficios espirituales
de la santificación, de llegar a conocer a Cristo como lo vimos en este texto anterior. La vida eterna de Cristo es un regalo inmerecido. Cierra tus ojos, de favor. Recuerda que un día vas a despertar y te darás cuenta del pecado que te ha destruido. Tu alma, el día de hoy, no sé cómo estés con Dios, pero si no estás con Dios, si no has encontrado tu salvación, tu alma está muerta y no puedes tú salvarte a ti mismo. Necesitas de alguien que te venga a salvar. Necesitas de alguien que te venga a sacar de ese hoyo, porque el que cae en un hoyo no puede salir por sí solo. Necesita venir alguien de fuera, alguien que nunca haya caído en ningún hoyo. Necesitas de Cristo Jesús. El personaje del video no se arrepintió verdaderamente, fue un arrepentimiento superficial nada más. Él va a recibir la paga, que es la muerte, si no se arrepiente. La vida está en Cristo Jesús, la salvación es Cristo Jesús, el perdón de pecados es en Cristo Jesús. La sangre la derramó Él por ti y por mí. Déjame decirte una cosa. Satanás conoce la Escritura. Satanás conoce la Biblia. Satanás conoce Romanos 23. ¿Y sabes qué está haciendo ahorita? Está reclamando esa primera parte del texto. Ese es mío. Ese es mío. Pero como dijo alguien, sí, cuando diciendo Cristo, sí, efectivamente, ellos merecen la muerte porque ellos pecaron. Pero yo fui a la tierra y como ser humano fui tentado en todo, pero no pequé. Por lo tanto, yo no merecía morir. Y sin embargo, morí. Sin embargo, pagué esa deuda que dice Romanos, la primera parte de Romanos 3:23. Yo me apliqué la deuda, morí por el pecador. ¿Para qué? Para darle mi muerte al hombre, para que el hombre que merezca morir pague su deuda con mi muerte. Jesús murió por ti, Jesús murió por tu alma. Jesús pagó esa parte de Romanos 3:23 y lo pagó como lo dice, con su muerte. Ten en cuenta que en esta vida nadie te va a robar esa paga del pecado, ya la tienes ganada. Eso es lo único que hay seguro y que tienes el día de hoy si no te arrepientes. Jehová, nuestro Dios, ha cargado el pecado en Él. Te tienes que arrepentir. Tienes que decirle a Dios: ten misericordia y ayúdame con todos estos pecados uno por uno. Porque Cristo pagó por tu pecado. Cristo ya pagó tu salario. Cristo cargó en la cruz el pecado, tus pecados. Para todos aquellos que no creyeron ni obedecieron al que les amaba, ha reservado un lugar cuando todo haya terminado. Es el infierno, un lugar de fuego y gran dolor.
impide el día de hoy que te arrepientas? ¿Qué te impide que le pidas perdón a Dios? ¿Tú sientes que no te va a perdonar Dios? Dios está con las manos abiertas, como lo dice Isaías 53, esperándote. Él no ha doblado su mano para que vengas a Él y te arrepientas, sino todo lo contrario. Él está esperando a cada alma para que se arrepienta y no se pierda y no sea pagada su salario con la muerte. Arrepiéntete el día de hoy. Hoy dice la Escritura que es el día de salvación, no mañana. Porque el mañana, quién sabe si va a llegar. Arrepiéntete de esta tu maldad, te dice la Escritura. No tienes otra salida, no tienes otro camino más que Cristo Jesús. Él pagó ese salario. Y lo pagó con su muerte. Tú eres el culpable de esa muerte. Tú eres quien llevó a Cristo a la cruz. Y lo sigues llevando si sales de este lugar de la misma forma. Sigues crucificando a Cristo cuando sales de aquí. Para todos aquellos que no creyeron ni obedecieron al que les amaba, ha reservado un lugar cuando todo haya terminado. Es el infierno, un lugar de fuego y un gran dolor, donde los pecadores y los rebeldes estarán ahí. Arrepiéntete, vuélvete de tu mal camino. No tienes otra salida, no tienes otra opción. Más bien, no hay opciones. La única opción es Cristo. Dios cargó en esa cruz tus pecados. Dios cargó en esa cruz lo que tú deberías de cargar y morir allí. Pero Dios tomó tu lugar. Cristo tomó tu lugar, envió a su Hijo para que tomara tu lugar. Tú eres el culpable. Cristo no merecía morir. Se hizo culpable por amor a ti. Se hizo maldito, dice la Escritura, porque maldito es aquel que es colgado en un madero, dice la Escritura. Se hizo maldito por ti. ¿Entiendes eso? Vengan a mí todos los que están cansados. Vengan a mí todos los que están cargados. Vengan a mí los que quieran descansar. Vengan a mí y hallarán descanso.
cargados, vengan a mí los que quieran descansar. Vengan a mí y hallarán descanso. Mi vida di por ti en la cruz, mi sangre también por ti vertí, para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar. Mi vida di por ti en la cruz, mi sangre también por ti vertí, para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar, para que puedas descansar, para que puedas descansar. Dios ha dado todo, toda su vida, toda su sangre. Cristo no solamente murió por ti, dio toda su vida. Porque todos podemos morir, pero Cristo dio toda su vida por ti y por mí. Arrepiéntete hoy, pecador, dice la Escritura, y no dejes pasar un tiempo más. No dejes pasar el día de mañana. Ayuda, Señor, a estas almas conforme a tu voluntad. Ayuda a cada una de ellas el día de hoy, que entiendan, Señor Jesús, el arrepentimiento, que entiendan el camino de la salvación. Porque tú llamas a todo hombre que se arrepienta. Tú estás llamando a estas almas aquí, Señor. Tú estás llamando a cada una de estas almas aquí, Dios. Dios es Cristo, es la vida. Resucitó y no se quedó. Resucitó para que viviéramos con Él. Murió por ti en la cruz y resucitó por ti para que puedas vivir con Él. No es un Dios muerto, es un Dios vivo, verdadero y real, dice la Escritura. Padre Santo, bendice las almas, Dios, que tú las ayudes, Señor, el día de hoy, que no dejen pasar más tiempo, porque el tiempo no lo tenemos comprado, el tiempo no es de nosotros. La salvación es tuya, Señor. La salvación solamente es tuya, Cristo Jesús. Bendice a las almas, a las presentes, a las que se conectaron. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Dios te bendiga, estamos para servirte. Alguien que si gustan hablar, platicar, estamos para servirles, para ayudarles en lo espiritual. Dios les bendiga.